Finalmente se emitió el decreto presidencial de amnistía, indulto parcial y ampliación del indulto por parte del presidente Evo Morales, y la verdad es que es una vergüenza lo que se ha hecho y una falta de respeto al ser humano y a los ciudadanos. Dale. Por diferentes circunstancias, por retardación de justicia, porque ya han cumplido la pena establecida, en fin, por diferentes circunstancias, otros por enfermedad, por razones humanitarias. Hay diferentes casos, digamos, ¿no? que pues ahora justamente con este indulto presidencial se pretende hacer que esta gente salga de la cárcel, pero en todo caso es gente que más bien, diríamos, ha sido víctima de un sistema judicial que muchas veces se ensaña con gente que no tiene recursos para contratar un abogado o circunstancias así. Es decir, no vamos a describir ahora cómo están pobladas lamentablemente las cárceles de nuestro país. En la gran mayoría de los casos, gente que no tiene sentencia, en muchos casos ni siquiera se les ha iniciado el proceso, ni siquiera se los ha imputado, ¿no? Entonces, obviamente, lo que se pretende es con esto reparar de alguna manera ese daño a este grupo de personas que se ha identificado que evidentemente están sufriendo una injusticia. Es injusto que sigan en la cárcel. Entonces, lo que hace el presidente a través de esta medida es precisamente reparar un poco ese daño y facilitar a esta gente la salida de los recintos penitenciarios. A los que cuenten con sentencia ejecutoriada emitida antes de la publicación del presente decreto, a los que sean procesados con la fecha de publicación del presente decreto y cuenten con sentencia ejecutoriada hasta el 30 de junio del 2016, los que cuenten con sentencia ejecutoriada y cuenten con beneficio de extramuro, detención domiciliaria o libertad condicional de acuerdo a los artículos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero exclusiones: condenados a 30 años con sentencia ejecutoriada por genocidio, secuestro, terrorismo, contrabando o corrupción, cualquier delito contra la seguridad interna o externa, escuchen bien, cualquier delito contra la seguridad interna o externa del Estado, contra la libertad sexual o la trata y tráfico de personas. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Dice Gringo González, los que estén sin sentencia judicial, hace 6 años que los detenidos del caso terrorismo están detenidos y están siendo procesados, y esto no va a terminar nunca, y al gobierno no le da la gana. Seguramente deben pensar que con esto el Papa va a quedar feliz. Están haciendo por la galería, como dicen los franceses, para la chafra, para la hinchada, para que la hinchada se regocije. Y no está mal que en algunos casos se repare un daño cometido por el Estado, por incapacidad de jueces, por el sistema judicial, por lo que ustedes quieran. Primero, yo quiero saber cuál es la cosa que los junta a la seguridad interna o externa y a la... Escuchen pues, contra la seguridad interna o externa del Estado, contra la libertad sexual o trata de personas y tráfico. ¿Qué fue? Puta, tan buenos son que no saben siquiera emboscar una gran mentira y un gran abuso. Porque puta, hasta para eso hay que tener un poquito de criterio. Poquito de jane, poquito. No podés escribirlo así. Pero claro, hay que escribirlo porque el problema es que si don Evo Morales Ayma los larga, se come un pleito afuera. Ya sabe que Toazó los está haciendo bolsa afuera. Ahora, indulto o suspensión del juicio. Porque se indulta a los que tienen sentencia. Cuenten con sentencia, sean procesados. Esto de aquí es
concesión de indulto parcial sean procesados. No es muy correcto eso, porque el indulto es cuando ya te condenaron, yo te indulto, pero digamos que está bien. Reducción de una tercera parte a las personas con grave grado de discapacidad o muy grave, certificado por entidad competente. Con enfermedad terminal, personas con enfermedad incurable, grave o muy grave, madres y padres que tuvieran a su cuidado exclusivo uno o varios hijos, reincidentes por delitos contra la vida que se hayan beneficiado anteriormente con agravación de penas múltiples, con concurso real de delitos contra la vida, indulto parcial como se pide, ampliación de vigencia, concede indulto a las personas que a la fecha de la publicación cuenten con sentencia ejecutoriada. Menores de 28 años. Cuando el Estado repara sus propias injusticias, deja de ser injusto. Cuando el Estado sigue usando una justicia en la que ni él cree, está cometiendo violación de derechos humanos, que es el caso de los procesados, en este caso, por el mal llamado caso terrorismo. Probablemente esto sea repartido en la visita del Papa, probablemente sea repartido. Ojalá haya muchos y mucha gente los levante, porque es mucha barbaridad. Mira, ¿qué dijo Gary Prado? Hay que diferenciar dos conceptos que se han estado manejando y como si fueran lo mismo, el indulto y la amnistía. El indulto es un perdón del presidente a las personas sentenciadas. Vale decir, una persona que ya ha sido sentenciada por un juez y está ejecutoriada su sentencia y está cumpliendo una pena de prisión o de privación de libertad, a esa persona el presidente le puede dar indulto. Hay penas, como la que se le ha dado, por ejemplo, al general Luis García Meza, que no admiten indulto. Vale decir que tienen que cumplir sus 30 años de privación de libertad, ¿no? Entonces el indulto es un perdón a las personas sentenciadas. Ese no es el caso de lo que hemos pedido nosotros. La amnistía, que es otra facultad que está en el mismo artículo 172, numeral 14 de la Constitución, es una prerrogativa del presidente para olvidarse de procesos judiciales contra personas que están siendo procesadas, pero que no tienen sentencia todavía. Vale decir, personas sobre cuya inocencia todavía hay lo que se llama una presunción. Se presume que son inocentes. Entonces, amnistía viene de amnesia, de olvidar. Entonces, el presidente tiene la facultad de decir, ok, me voy a olvidar de que se cree que has cometido un delito, de que hay esta convicción de que has cometido un delito, y no te voy a juzgar. Eso es lo que hemos estado pidiendo. Eso es lo que el Comité Pro Santa Cruz le pidió al presidente en el oficio que hemos publicado hoy anexo en una solicitada nuestra. Vale decir, los procesos políticos en los que funcionarios del Estado o personas de la oposición están siendo juzgadas, investigadas, o por esa razón están en el exilio, el presidente dicta un decreto de amnistía. Eso es lo que nosotros hemos pedido. Y lo que ha salido es un decreto que establece amnistía para todo tipo de delitos, con excepción de aquellos vinculados a la vida, vale decir asesinato, homicidio, aquellos delitos de agresión sexual, el feminicidio, que está, digamos, en boga como un delito ominoso, el contrabando, la estafa, el terrorismo, los delitos que afectan a la seguridad del Estado, etc. O sea, le ha puesto una serie de restricciones, y lo que se llaman delitos comunes, como la corrupción, como la estafa, como los delitos de agresión sexual o de asesinato, los ha mezclado con estos que son los delitos que se conocen como delitos políticos. Porque el alzamiento armado es un delito político, el terrorismo es un delito político. Entonces, a todos esos delitos los han metido en la misma bolsa y a ellos no les voy a dar amnistía. Y eso está para consideración de la Asamblea Legislativa. Entonces, efectivamente, a prácticamente todos los procesados del caso terrorismo no les sirve.
el decreto de amnistía. Y se ha hecho, creo, con esa intención. No le sirve a Leopoldo Fernández, no le sirve a los de 24 de mayo de Chuquisaca, no le sirve prácticamente a la mayoría de los acusados de casos de terrorismo. ¿Y por qué digo la mayoría? Porque el artículo 3 regula unas excepciones que podrían ser válidas para el caso de mi padre, el general Gary Prado, y del arquitecto Ronald Castedo, que son personas con discapacidad grave. Pero eso todavía voy a estudiarlo, porque acabo de leer el decreto y quiero tener una perspectiva mejor y más completa del mismo para ver si es que realmente podrían acogerse a la amnistía mi padre y el arquitecto Castedo. Mire, la Asamblea Legislativa lo va a conocer hoy, mañana, que está citada la Asamblea Legislativa para conocerlo. La Asamblea no puede introducir modificaciones, la mayoría, 2/3 es del MAS, o sea que no hay esperanzas ahí. La única esperanza es que haya un segundo decreto que modifique el artículo 2 de este decreto y excluya puntualmente el delito de terrorismo y puntualmente los delitos que supuestamente afectan a la seguridad del Estado, para que esas personas también se beneficien. ¿Cómo se logra esto? Creo que el gobierno del presidente Morales solo entiende las cosas cuando hay presión. Entonces habrá que generar algún tipo de presión política, social, mediática, para que el presidente recapacite y, imbuido del espíritu que se supone está trayendo el Papa Francisco a Bolivia, de reconciliación, acepte concluir estos procesos políticos. Porque hasta aquí podrían beneficiarse, por ejemplo, de la amnistía los que agredieron a los indígenas en Chaparina. Ellos sí podrían beneficiarse, pero no pueden beneficiarse los de Porvenir. Podrían beneficiarse los que agredieron a las personas en Chuquisaca cuando la Calancha, pero no los del caso terrorismo. O sea, no está siendo justo el presidente porque le está dando posibilidades solamente a sus militantes de evitar procesos judiciales y no a los de la oposición, que son la mayoría. A ver, digo yo, el presidente ha decidido, vieron ustedes que no es lo mismo indulto y que está mal hecho esto, que debiera decir amnistía, pero yo creo que, como dice Gary, finalmente lo que el presidente está haciendo es castigar a sus enemigos. A los que siente que son sus enemigos hay que castigarlos. El presidente tiene miedo de que lo enjuicien después. El presidente tiene miedo de salir como violador de los derechos humanos, como si no fuera a salir en caso de que el proceso siga como está. No sabe el presidente que amnistiar a los perseguidos políticos lo han hecho hasta los dictadores. Amnistiar implicaría que él está buscando el perdón y la reconciliación, pero eso es demasiado difícil. En un hombre que vive ensimismado y pensando en que él es el comienzo y el fin de todo. Vamos a estar atentos a este asunto. Si querés podemos ir al corte.